abordaremos el tema de la microbiología alimentaria y las enfermedades transmitidas por alimentos. En este primer módulo veremos lo referente al mundo microbiano y sus generalidades. Los invitamos pues a seguir con nosotros esta clase. En este módulo específicamente, la microbiología de los alimentos que va a abarcar a todo el componente bacteriano, vírico y parasitario unicelular que puede ser causal de producir una enfermedad transmitida por los alimentos. Como bien reza esta placa, ya Hipócrates decía que la medicina del cuerpo debe ser el alimento. Y en las manos de quien elabora el alimento, de quien produce ese alimento y en definitiva del consumidor, debe estar por medio de la higiene, que es fundamental para garantizar que ese alimento sea inocuo. Además, tenemos otros objetivos dentro del módulo 2, el cual lo pueden leer en esta placa, que además de brindar el concepto general de la microbiología como tienen en el escrito que oportunamente les fuera entregado, también vamos a conocer aquellos factores que se relacionan con el desarrollo de los microorganismos, brindaremos toda la información sobre los patógenos más importantes que pueden llegar a estar presentes en aquellos servicios de alimentación y cómo es imperiosa la necesidad que tenemos de poder frenar su desarrollo. Y para esto debemos conocer el ABC de la microbiología alimentaria para poder en definitiva disminuir, controlar y eliminar esos factores de riesgo. Además, tendremos en cuenta qué son los criterios microbiológicos, cuáles son los mecanismos para poder afrontar un riesgo potencial, cuáles son los microorganismos indicadores y cómo aplicar esos conocimientos generales en las enfermedades transmitidas por alimentos. Comenzando por el ABC de la bacteria, ustedes pueden ver en una bacteria tipo que son organismos unicelulares formados por una cápsula, una pared celular, una membrana celular. Y a su vez tienen un núcleo de ADN que le permite a esta bacteria, mediante su división celular básica, la reproducción. Además, pueden o no contar con cilias y flagelos, que hacen que ese microorganismo tenga movilidad. A su vez, los virus son mucho más pequeños. La bacteria la podemos ver con un microscopio óptico. El virus ya necesitamos de un microscopio electrónico para poder observarlo. Y pueden ser microorganismos que tienen una cápsula o envoltura y también pueden estar desnudos, pueden estar desprovistos de esa envoltura. A su vez, también están conformados por un núcleo de ácido nucleico ADN o ARN, dependiendo la patogenicidad del virus o sus características principales. Asimismo, tienen distintas formas, distintos tamaños y, por supuesto, distinta patogenicidad. Con respecto a la flora micótica total, constituida por los mohos u hongos y las levaduras, son microorganismos que
pueden verse en forma natural, salvo las levaduras, y se constituyen en una flora saprófita, es decir, que crece a expensas de otro organismo, por lo general se dan en la tierra, y son totalmente ubicuitorios, quiere decir que independientemente de la temperatura, la humedad, el pH, como vamos a ver después que limitan a los otros patógenos como las bacterias y los parásitos, los hongos pueden crecer prácticamente en cualquier ambiente y bajo cualquier circunstancia. Esto es bastante importante que lo tengan en cuenta porque prácticamente donde pensamos que hay una higiene absoluta, allí incluso el hongo puede medrar y puede crecer y reproducirse. Finalmente tenemos los parásitos unicelulares o protozoos que, como en el caso de la ameba que vamos a ver después, están constituidos por un cuerpo unicelular que tiene su núcleo o varios núcleos con cavidades bucales, con poros y vacuolas que permiten su alimentación, la excreción de aquellas sustancias que son tóxicas para el parásito y en definitiva también tienen como la bacteria una reproducción por división simple, pero además pueden tener una célula madre que se gema, es decir, produce yemas que a su vez dan células hijas más pequeñas, como en el caso de la levadura, y la esporulación, que a través de los trofozoitos, como vamos a ver después, originan nuevos parásitos hijos, como en el caso de la toxoplasmosis. Con respecto a la pared bacteriana, nos va a dar, de acuerdo a se tiña o no con los colorantes respectivos, la coloración final que vamos a poder apreciar al microscopio de la bacteria en sí. O sea, si toma el cristal violeta, será gram positiva, cuyo representante más común y clásico es el estafilococo dorado o Staphylococcus aureus. Y si toma por otra parte el color de la safranina, un color tirando al rojo oscuro pardo, será gram negativa, cuyo representante es la Escherichia coli. Aquí tenemos una curva clásica de crecimiento bacteriano en donde encontramos una primera fase, lag, y la segunda exponencial, que se encuentran rápidamente elevadas en cuanto al porcentaje bacteriano en crecimiento en un corto lapso de tiempo, donde la bacteria termina de aclimatarse al medio, los números de células se duplican tremendamente porque hay condiciones ideales de crecimiento y de nutrientes, luego hay una meseta o fase estacionaria en donde los nutrientes se empiezan a agotar y se empiezan a acumular desperdicios y demás que hacen que haya un balance entre el crecimiento bacteriano en sí y la muerte de dichas bacterias. Por último, ya en un lapso más amplio de tiempo, encontramos con que la colonia empieza a envejecer y deja de crecer. Van sumándose elementos de desecho, bacterias muertas, etcétera, etcétera, aparte del agotamiento del medio, lo que hace que la colonia, como dije, se avejenta y si queremos seguir con la cepa viva,
debemos replicarla en un medio de cultivo semejante. No obstante, tenemos microorganismos que son beneficiosos para la producción de alimentos, como son las levaduras, los hongos, como vemos que desde tiempos históricos el hombre trató, desde la Babilonia antigua, pasando por Egipto, por ejemplo, con la fabricación del vino, de la cerveza, sin saber que usaba levadura para esa fermentación, pero ese proceso de fabricación de alimentos se basa en microorganismos que son beneficiosos para la alimentación. O sea, no todas las bacterias o los microorganismos son patógenos, ni todos son banales. Hay algunos que son beneficiosos como productores de alimentos, otros son agentes de deterioro de los mismos y pueden convertirse en patógenos de acuerdo a la concentración que tengan en el alimento. Por lo tanto, la posibilidad de la alteración microbiana que veíamos en la placa anterior, primero tenemos que tener un sustrato adecuado para el desarrollo microbiano. Segundo, la contaminación con la flora microbiana correspondiente. Tercero, tenemos que darle a esa cepa patógena condiciones de vida favorables, ya sea de temperatura, pH, atmósfera, nutrientes, actividad de agua, etc. Y por último, un tiempo de almacenamiento prolongado para que se reproduzca en cantidad suficiente para producir la patogenicidad. Con esto damos por finalizado el primer módulo. Esperamos los comentarios, las anotaciones, las inquietudes, las preguntas que ustedes tengan al respecto en el foro respectivo. Nos aprontamos entonces a embarcarnos en el módulo número 2. Los esperamos.